Buenas a todos y todas, ¿cómo andan? Nos encontramos nuevamente en una edición especial para cubrir un poco la entrevista del año, la entrevista de Tucker Carlson a Vladimir Putin, una entrevista que los medios occidentales están siguiendo de cerca, sobre todo porque a casi 2 años del inicio de la invasión rusa a Ucrania, por primera vez escuchamos desde un medio occidental una entrevista que da Vladimir Putin, un hecho que de antemano es bastante insólito. Vamos a empezar un poco analizando y desglosando todo lo que podemos decir desde el punto de vista histórico y geopolítico. Vamos a decir que es una entrevista que duró 2 horas, es una entrevista que tiene alto contenido para analizar, pero yo voy a tratar de ser lo más sintético en los puntos centrales y truncales. Podríamos dividir esta entrevista en dos grandes puntos. La primera hora, donde Putin hace un enfoque, sobre todo desde una perspectiva histórica, claramente basándose en la historiografía rusa, ¿bien? Y del otro lado nos vamos a centrar en un segundo aspecto que ya se va más hacia la parte geopolítica, hacia la parte actual, hacia lo que puede pasar en Ucrania y hacia lo que puede pasar en relación al vínculo entre Estados Unidos, China y otros. Bien, entonces a partir de esto nosotros vamos a empezar a analizar algunas cuestiones truncales. Bien, vamos con la primera parte que sin lugar a dudas es una de las centrales. El aspecto de las sanciones. En primera instancia, Tucker Carlson comienza planteando la cuestión de cómo considera que las sanciones han afectado a Rusia. Y Vladimir Putin en este sentido es bastante categórico y dice que las sanciones naturalmente afectaron la economía rusa, pero que la economía rusa ya se ha repuesto, que ha tenido una recuperación en tiempo récord y que en este sentido el mecanismo extorsivo, dice Putin, que ha utilizado Occidente en relación al dólar, a la salida o la expulsión de Rusia del SWIFT y demás, ha permitido que Rusia en este sentido pueda desdolarizar su mercado. Cuando habla de desdolarizar, dice Putin que el 85% del comercio antes de la invasión, el 85% del comercio se realizaba en dólares de parte de Rusia con sus socios. Dice, en la actualidad ese porcentaje está entre el 12 y el 13% solamente en dólares, el resto se realiza en rublos, en yuan y en otra moneda de ese tipo. En este sentido, lo que Putin está tratando de expresar, en pocas palabras, es un poco cómo la economía rusa de alguna manera ha logrado surfear la ola de la enorme batería de sanciones que recibió no solamente de los Estados Unidos, sino también de la Unión Europea. Acá es donde también en algún punto Carlson empieza a llevar un poco desde el devenir histórico a Putin para que pueda desarrollar algunas cuestiones. Putin, sin lugar a dudas, hace un foco sobre varias cuestiones. En primera instancia, como ya lo ha explicado en distintos discursos, él dice que hubo un reparto de territorios que no le correspondían a Ucrania cuando se disgrega la Unión Soviética, sobre todo también por parte de acuerdos que se habían firmado en otros momentos. Él culpa nuevamente a Lenin de algunos acuerdos, culpa a Khrushchev por la cesión de Crimea y demás, pero al mismo tiempo de alguna manera apunta a que Occidente todo el tiempo ha intentado socavar esa integridad del espacio postsoviético, ¿no? De alguna manera también dice que Rusia tuvo un intento durante los 90 e incluso los primeros años de su gestión, recordemos que Vladimir Putin asume el poder en el 2000, de efectivamente tratar de consolidar una Rusia mucho más cerca de Occidente. Pero dice Putin en la entrevista que eso no fue posible, incluso que cuando él se reúne con Clinton, él le plantea la posibilidad de un acercamiento más estrecho, incluso en materia de defensa, en materia militar, y que los asesores de Clinton le dijeron como que Rusia, digamos, no era posible, por ejemplo, un ingreso de Rusia a la OTAN. Una cuestión que de alguna manera en otros reportajes Putin lo ha mencionado, esta idea de que estuvo en algún momento la posibilidad de que efectivamente Rusia quizás se incorporara a la OTAN, pero que de antemano fue el propio Estados Unidos el que le bajó el pulgar. En este sentido, lo que nos encontramos es con una situación en la cual Putin, en ese devenir histórico, va narrando cómo Estados Unidos también fue deteriorando las relaciones con Rusia a partir de ciertos incumplimientos en su palabra y cómo Rusia apela permanentemente a su nacionalismo para revitalizar esos incumplimientos que Estados Unidos ha tenido, ¿no? Todo esto lo estamos planteando claramente desde lo que el propio Putin ha mencionado en su discurso. Por otra parte, otro de los apartados más interesantes es cuando llegamos más a la actualidad, llegamos al 2014, donde le preguntan por Yanukovych, le preguntan por efectivamente qué ocurrió en el año 2014 y Putin sin tapujos dice que efectivamente ocurrió un golpe de Estado durante lo que se conoció como las protestas del Euromaidan, es decir, él lo que dice es que
Ya en los años anteriores, Ucrania venía experimentando un acercamiento con la Unión Europea. Él dice que el problema no estaba en el acercamiento con la Unión Europea, sino en la expansión de la OTAN, bien, sobre el este de Europa, y que efectivamente lo que Putin entendía es que el ingreso a la Unión Europea era tolerable, pero que posteriormente seguramente vendría el intento de ingreso a la OTAN, lo cual eso definitivamente para Rusia sí era una línea roja. Ahora, retomando los hechos del 2014, lo que él dice es que Yanukovych venía demorando bien la firma de los acuerdos, de los primeros acuerdos para exportaciones de Ucrania a la Unión Europea con volúmenes más grandes y un principio de cooperación de una zona de libre comercio entre la Unión Europea y Ucrania, y lo venía demorando justamente porque Yanukovych venía viendo que desde el punto de vista comercial todavía le seguía conviniendo más el vínculo con Rusia, bien, y con el espacio postsoviético, bien. Ahora, esto que Vladimir Putin está mencionando dice que deriva posteriormente en que como Yanukovych demora esa firma, bien, posteriormente ocurre el Euromaidan que sin tapujos, Putin dice, fue de alguna manera respaldado y fue orquestado también por la CIA. Así nomás. Incluso Carlson le pregunta por la CIA y el propio Putin ratifica las palabras que acababa de decir. Esto también nos podemos conectar con otra declaración muy fuerte que también se realiza en la nota en cuanto a Carlson le pregunta en un momento qué cree que ocurrió con el Nord Stream. Y Putin le dice, no es lo que creo, sino lo que efectivamente ocurrió, y lo sabemos por las fuentes que manejamos ambos. Ahí hay un intercambio bastante con sonrisas de un lado y de otro, donde lo que básicamente Putin dice es que efectivamente los servicios de inteligencia estadounidenses son los que estuvieron detrás de la voladura del Nord Stream, que recordemos ocurrió en septiembre de 2022. Esto, de alguna manera, es lo que terminó de romper todo vínculo entre Alemania y Rusia, ¿no? Ya llevándolo a un punto de complejización total del vínculo y efectivamente una dependencia que Alemania va a ir experimentando cada vez más de Estados Unidos. Entonces, Putin en este sentido también menciona lo del incidente del Nord Stream porque es uno de los hechos que también fue materia de análisis por parte de expertos tanto de la perspectiva occidental como desde la perspectiva rusa y desde perspectivas externas a ambas visiones enfrentadas también. En medio de todo esto que yo les estoy mencionando, el propio Carlson en un momento le empieza a preguntar en relación a, bueno, cómo ve él la política exterior o cómo se está manejando Estados Unidos en la actualidad. Y ahí Putin de alguna manera lo que dice es que el problema de Estados Unidos no es los liderazgos, sino el tipo de liderazgo que tiene. Dice, si Estados Unidos va a seguir teniendo un liderazgo que no está dispuesto a negociar, un liderazgo que no está dispuesto a entender el nuevo mundo en el cual Estados Unidos tiene enormes posibilidades y enormes oportunidades, pero donde hay otros actores que juegan, ahí creo yo que le tiro un centro a China, creo que le tiro un centro a India. Dice, si no hay un nuevo actor que entienda esa visión estratégica, Estados Unidos va a seguir con el mismo problema, que es la política de seguir actuando como si el mundo siguiera siendo unipolar, ¿no? Mediante sanciones unilaterales, mediante intervenciones militares y demás. Entonces, creo que acá un poco lo que, digamos, metiéndose en la interna de los Estados Unidos, Putin hace es tirarle un poco un centro a Trump, que claramente en este sentido es partidario de una idea de llevarse mejor con Rusia y de entender el nuevo rol que Estados Unidos tiene en el mundo, ¿no? De entender un rol donde Estados Unidos efectivamente tiene que reconfigurarse y ya no ser esa potencia desde los términos unipolares, como incluso hasta el momento hemos visto que la administración demócrata en muchos aspectos se sigue manejando, ¿no? Entonces, ese es otro de los puntos también fundamentales del reportaje que le realiza Carlson. A esto también quiero sumar otra cuestión más, que es un momento medio chicana que aparece donde le pregunta por la cuestión de si en algún momento Carlson le pregunta a Putin si en algún momento habló con Orbán en relación a qué podría llegar a pasar sobre el final de la guerra. Yo entiendo que Carlson lo lleva por ese terreno por las especulaciones que se venían diciendo de que hay reivindicaciones territoriales que tiene tanto Hungría, que tiene tanto Polonia, etcétera, sobre lo que es el sector occidental de Ucrania, ¿no? Putin muy inteligentemente no entra en ese terreno, lo único que dice es que los contactos que él tiene con Orbán son por otros temas, por aspectos económicos y demás, pero que no ha tocado eso. Igualmente dice que conoce la situación de que hay húngaros que están ubicados en el occidente ucraniano y que efectivamente se sienten más húngaros que ucranianos, ¿no? Eso de alguna manera es como un mensaje sutil que Putin le envía bien a Carlson en este sentido a partir de la pregunta
que le había realizado, ¿no? Eso también me pareció bastante interesante, sobre todo en la zona de Transcarpatia, que es una de las zonas más intensas de esa presencia húngara, ¿no? Además de todo esto, también al momento aparece también la pregunta sobre el rol con China, el vínculo con China. Putin dice que la ventaja que tiene China es que es un socio previsible, ¿no? Entonces, en este sentido, se deshacen elogios diciendo que, además de ser un actor de enorme relevancia internacional, es un actor previsible. Dice que eso es bueno porque Rusia lo que está buscando en parte es previsibilidad. Y creo que ahí también hay un mensaje indirecto para Estados Unidos, como diciéndole, quizás pueda volver Trump al poder en algún momento, pero no hay previsibilidad, porque Trump quizás sí tiene previsibilidad con Putin, pero luego viene el Partido Demócrata y tiene una línea mucho más confrontativa con él. Entonces dice, el problema, dice, en el vínculo Rusia-Estados Unidos es la falta de previsibilidad según la administración. Dice que en el caso de China eso está mucho más definido, mucho más delineado, entonces es mucho más fácil que la cooperación sea rápida y sostenida, ¿no? Eso también en relación al caso de China. También quería mencionar alguna cuestión en relación a cómo viene esto de los diálogos, ¿no? con Ucrania y demás. Putin reconoce que hay una línea de contacto directa con Ucrania, reconoce que ha habido algunos diálogos en relación a en algún momento pensar en algún proceso, pero que por el momento sigue siendo complejo porque dice Putin que la primera cláusula para que Rusia se sienta a negociar es que efectivamente se corte el suministro de armas y que de ahí en adelante tanto Rusia no avance más como que Ucrania efectivamente pretenda paralizar sus intentos de contraofensivas y demás. ¿Por qué? Porque ambos estarían de alguna manera renunciando a las operaciones militares para efectivamente sentarse a negociar. Entonces dice no habría ninguna cuestión. También aparece en un momento, le pregunta a Carson en relación a por qué cree que Boris Johnson en marzo de 2022 boicoteó las negociaciones que Erdogan estaba llevando a cabo entre Zelensky y Putin, y de una manera muy sincera Putin le dice, la realidad es que no te puedo contestar eso, se lo deberías preguntar a Boris Johnson, pero yo creo que él estaba convencido que se podía derrotar a Rusia en la guerra. Efectivamente el tiempo no le ha dado la razón en ese sentido, dice Putin, pero creo que tenía que ver con esa idea, esa perspectiva de que Rusia podía ser derrotada militarmente en este conflicto. Entonces esa también es otra cuestión que me pareció sumamente interesante y a resaltar. Luego, en un momento, Carson le pregunta en relación a los BRICS cómo ve la relación del mundo actual y dice de alguna manera Putin que los BRICS son ya no son el futuro, sino que son el presente. De alguna manera, obviamente y naturalmente, porque está Rusia allí, elogia el rol de los distintos países que están dentro de los BRICS y lo que dice es querer evitar un resurgimiento o una idea de unos BRICS fuertes y que efectivamente tengan cada vez más injerencia en el escenario internacional, es como querer evitar que el sol salga, ¿no? O sea, dices algo que ya es parte de un ciclo que está determinado y que efectivamente va a seguir avanzando, por más, dice él, que el G7 por ahí de alguna manera tenga cierto recelo hacia este avance que están teniendo, ¿no? Los BRICS. Entonces eso también me pareció otro punto importante y a resaltar. Bueno, esos son algunos de los puntos principales. Hay muchas cosas para analizar. Es una entrevista muy rica en cuanto a análisis histórico, independientemente de las visiones que cada uno tenga, pero hay realmente mucho para analizar y yo personalmente les recomiendo a quienes estén muy interesados en relación a esto que si tienen tiempo, les interesa y demás, efectivamente se tomen un rato para ver la entrevista. Yo trato de hacer un resumen lo más compacto posible, no me quiero extender porque si no se vuelve un monólogo, pero esencialmente fueron algunos de los aspectos. Esto es solamente un puntapié para que quienes quedaron interesados y fascinados en relación a algunos de los análisis y las preguntas que Carson hizo, el cual realmente no solo hizo buenas preguntas, sino que también dejó hablar mucho, lo cual también habla de un entrevistador que efectivamente se movió muy bien. Me parece que efectivamente da mucha tela para cortar y efectivamente ya se siente un poco el impacto de eso, porque hoy John Kirby sale y efectivamente dice que los ciudadanos norteamericanos no se tienen que dejar llevar por la perspectiva de Putin, porque es una perspectiva de doble rasero, es una perspectiva engañosa y demás. Entonces ya John Kirby, que es básicamente el vocero de la Casa Blanca, está diciendo efectivamente que vio la entrevista que le hizo Carson y está analizando esto, bueno, nos da un impacto de lo que efectivamente puede pasar. Tengamos en cuenta que el enfoque ruso de la guerra desde los medios tradicionales prácticamente no ha llegado por el blindaje que se estableció desde un primer momento.
Entonces esto también un poco permite ampliar la visión en torno a este conflicto. Bueno, dicho esto, quienes puedan, tengan la oportunidad, pueden buscar las entrevistas en Twitter, ya están traducidas en un montón de cuentas, así que bueno, aprovechen quienes les interese, disfruten, es una nota de alto contenido geopolítico, de alto contenido histórico y que sin lugar a dudas, más allá de lo polémica que pueda llegar a ser, sin lugar a dudas da mucho para analizar. Cada uno luego desde su casa tomará sus propias conclusiones. Dicho esto, les recuerdo que se suscriban al canal, les recuerdo que se mantengan al tanto y les agradezco del otro lado por estar haciendo el aguante. Nos vemos en el próximo video, un abrazo muy grande y hasta la próxima.